Usualmente comparamos C++ frente a otros lenguajes como el Python y el Java principalmente, pero también conviene compararlo con su hermano mayor, el lenguaje C. Con mayor no me refiero a que sea mejor, sino que, como ya ustedes sabrán, nació primero. Es natural al principio pensar que C++ es mejor en todo en comparación con el C, debido a que ese era el objetivo de su creador, y eso es lo que su nombre indica. Pero en verdad hay un par de usos para los cuales el C++ no es viable, y otro par de situaciones donde ambos son viables, pero se utiliza más el C por sus características. Al comparar sus características nos quedará más claro las ventajas de cada lenguaje. Primero mencionaré el tema de la programación orientada a objetos, por ser la mejora que más se menciona entre las ventajas del C++ frente al C. En clases pasadas ya les he compartido una introducción a la programación orientada a objetos, su definición y los usos que tiene. Puede visitarlo si lo necesita. Por ahora mencionaré que la programación orientada a objetos nos brinda la posibilidad de reutilizar código a gran escala. No será muy útil si deseo crear 3 botones con características similares, pero es indispensable, por ejemplo, si lo que deseo es crear dentro de un videojuego 30 tipos de enemigos distintos, cuyas características básicas como atacar al jugador, desplazamiento continuo, entre otras, son más del 60% y apenas se diferencia en un 40%. Entonces ahorraremos tiempo creando objetos de una misma clase y usando el tema de la herencia dentro de la programación orientada a objetos. Este paradigma entonces nos permite que sea más fácil detectar errores y ahorramos espacio de nuestro código, que para proyectos a esta escala sin duda será un código gigantesco. El C++ también nos provee de funciones cuya implementación es más entendible por nuestras capacidades cognitivas en comparación con las del C. Por ejemplo, la función code para imprimir por pantalla es más sencillo comprenderla para el estudiante que la función printf del C cuando se trata de imprimir variables múltiples en una misma línea. En todos estos aspectos, el C++ es más sencillo, nos permite economizar tiempo en proyectos grandes y a nivel avanzado nos permite crear estructuras más versátiles. Pero no todo es ventaja del C++ sobre el C, puesto que si pasamos a evaluar la programación en electrónica, como por ejemplo los PICs, que son los microcontroladores más usados en electrónica, no resulta viable utilizar C++. Es más utilizado el lenguaje C e incluso el lenguaje ensamblador se utiliza para algunos proyectos. Esto se debe a que los microcontroladores tienen una memoria de almacenamiento para el programa muy pequeña. La mayoría de ellos cuentan con un espacio menor a 1 megabyte. Resulta que en la programación orientada a objetos y funciones como syncode y otras existentes en C++ hacen que un programa compilado en C++ sea de un peso considerablemente mayor, por lo general supera el megabyte. Por todo esto se prefiere el C. Otra ventaja del C sobre el C++ es en la programación de sistemas operativos. De hecho, la mayoría de los sistemas operativos están construidos con un mayor porcentaje de líneas de código escritas en C. Por ejemplo, Android, alrededor de 3 millones de líneas están escritas en C, 2 millones en Java y 1.800.000 en C++, aunque esto obviamente puede variar un poco dependiendo de la versión de Android, pero se conserva esa prevalencia del lenguaje C. Tampoco es de extrañarse, puesto que el núcleo de Android es el núcleo de Linux y el núcleo de Linux está escrito casi en su totalidad en C por su menor consumo de RAM y menor tamaño en los ejecutables y librerías finales. Asimismo, en la creación de muchos drivers se prefiere el uso de C por los mismos motivos antes citados, y siendo que todo dispositivo necesita de algún driver para poder relacionarse con otro dispositivo, nos queda claro que este lenguaje es muy útil y muy utilizado a diario. De esta forma entendemos que C++ tiene múltiples ventajas y se recomienda más para la programación de aplicaciones para computadoras y para la programación de videojuegos, pero el lenguaje C es más recomendable para programas donde se necesita que ocupen el menor espacio posible y que a la hora de ejecutarse utilicen la menor cantidad de memoria RAM posible. Lo bueno es que al conocer uno de estos dos lenguajes es muy sencillo aprender el otro, porque tienen en común la mayor parte de las funciones y la lógica de programación general es la misma en ambos lenguajes. Aún así, es de mayor uso el C++. En otras palabras, mayor cantidad de proyectos se llevan a cabo en este lenguaje. Por eso, mi recomendación es que empiece o continúe aprendiendo C++, excepto si tiene un objetivo específico donde sea más conveniente el lenguaje C.
Me gustaría a futuro darles un curso de programación en C orientado principalmente a microcontroladores, pero eso por ahora no es posible debido a que estamos a mitad del curso de programación para C++, donde por cierto, si desea unirse puede rebuscar entre los videos de la lista de reproducción de C++, porque estoy seguro que por lo menos un par de ellos les serán de mucha ayuda sin importar su nivel en dicho lenguaje. Así es que nos vemos por allá.